Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema la finca y sus modificaciones. En cuanto al concepto, la finca o inmueble es una porción delimitada de tierra que bien puede estar o no edificada y puede sufrir modificaciones y desmembraciones. Entendemos, en cuanto a modificaciones, las fincas pueden sufrir estas modificaciones que afectan su descripción, conservando su individualidad o bien su integridad registral. También pueden sufrir desmembraciones. Por la desmembración se separa una parte de la finca matriz o inscrita. Esta conserva su número original y a la parcela segregada se le asigna un nuevo folio y número. En la inscripción de la finca matriz se pondrá nota de la segregación y en la nueva segregada se hará constar las cargas y gravámenes de aquella. Entendemos por fusión a la reunión de dos o más fincas colindantes que figuran inscritas en el registro con números diferentes para formar un solo número propio. En las fincas matrices se tomará nota de la fusión y en la nueva hará constar en las columnas respectivas todas las cargas, condiciones y gravámenes de las propiedades agrupadas. En el nuevo folio debe de inscribirse la finca que resultó de la fusión, su cabida y linderos, y también se hará constar el número de folio y tomo de las agrupaciones. A pesar de la unificación de gravamen de una finca agrupada, no se extiende a otra, ni a la total que resulta de la fusión. Cada gravamen afecta solo a la finca sobre la que se constituyó antes de la fusión. La Corte ha dicho sobre la fusión que para que pueda hacerse la fusión es necesario que las fincas sean determinadas y contiguas, y que la fusión cabe cuando los inmuebles pertenecen a un mismo dueño, que no es permitida la fusión de varias fincas si dos de ellas están prometidas a vender. No debe de hacerse la fusión de una finca hipotecada con otra libre de gravamen y no puede hacerse fusión con fincas que no estén inscritas legalmente. Hablaremos de la división. Por la división de la finca matriz desaparece totalmente y da lugar al nacimiento de otras que las que se le asigne un folio y número diferente. En la finca matriz se tomará nota de la división y en las nuevas se harán constar las cargas y gravámenes que arrastran de la matriz. Ejemplo, la cesación de comunidad. En la obra nueva inscrita el inmueble también se entiende inscrita las nuevas edificaciones que en él se hagan. El propietario, dentro de los 10 días subsiguientes a la condición de los edificios, debe presentar una minuta en la que expresará la naturaleza de la obra. Esta puede hacerse en documento privado o público. Sin las inscripciones de las mejoras del dueño no puede enajenar la propiedad de la concordancia del registro de la propiedad inmueble con la realidad extrarregistral, artículo 145 al 147. La rectificación de la medida superficial. El inmueble inscrito puede reflejar una mayor o menor superficie de la que tiene en la realidad. Si el registro refleja una mayor medida que la real, es suficiente el consentimiento del titular registral para rectificar la discordancia. Pero si la medida es menor que la que tiene el inmueble, se recurre al deslinde. Esto es un juicio especial. Otros titulares recurren a las mesuras que se tramitan sin citaciones o intervención de los colindantes. Hablaremos de la propiedad horizontal. Hablaremos sobre una breve historia de esta propiedad horizontal. 2000 años antes de Cristo, en tiempos del rey Imerorum de Sipar Caldea, en un acta se realizó la venta de la planta baja de una casa para taberna, reservándose el vendedor la propiedad del piso superior. En cambio, en tiempos del derecho romano, tenían un principio que consistía en que la edificación accedía a la propiedad del suelo. Esto suspendía que los pisos o locales de un edificio pudieran pertenecer a diferentes propietarios. Papiniano sostenían dos cosas: que con un mismo techo se puede legar a dos personas distintas, de tal forma que ciertas partes del mismo fuesen privativas de cada uno para el no influyente, para nada de las casas se legasen a ambos a uno de los interesados bajo condición.
pero él no influye para nada en la casa que se legasen a ambos o a uno de los interesados bajo condición. Ulpiano sostiene que la superficie siempre cede al suelo. En la Edad Media fue reconocida y reglamentada la propiedad horizontal, pues el Código francés aceptó la institución y la incluyó en la sección primera del capítulo segundo, título cuarto del libro segundo dedicada a la servidumbre de medianería. De ahí que se considera la propiedad por pisos como forma de la servidumbre. El Código Civil vigente en el libro segundo, título 32, capítulo quinto, que trata de la servidumbre de medianería, acepta la propiedad por piso y le dedica 3 artículos al artículo 1653, al 1655 de nuestro Código Civil. En el reglamento del registro público lo contempla en el inciso 2, artículo 7 del reglamento de la propiedad, que fue derogado por la ley 698. Y en la actualidad la propiedad horizontal ha tenido mucha difusión y muchos países cuentan con una amplia reglamentación. Mediante ella se pretende solucionar el problema de la escasez de vivienda. En Nicaragua solo el registro de Managua es el que tiene abiertos libros de propiedad horizontal y lleva apenas 8. La ley del régimen de la propiedad horizontal se encuentra en la Gaceta número 215 del 23 de septiembre de 1971 y se sancionó la ley que reglamente el régimen de propiedad horizontal con ligeras modificaciones y reproduce la ley sobre el régimen de propiedad de condominio de los edificios divididos en pisos y departamentos. El abogado nicaragüense Roberto Argüello Hurtado contribuyó a la preparación de la actual ley, que está dividida en 8 capítulos que contiene 43 artículos. La naturaleza jurídica de la propiedad horizontal. Existe una gran discusión, pues se ha dicho que es una forma de servidumbre, un derecho de superficie, una comunidad especial de bienes y hasta como una forma de sociedad. En la fracción 15 del artículo 5 se dispone que el registrador abrirá un libro especial en donde solo se inscribirán las escrituras en que se constituye el régimen de propiedad horizontal. Este libro tendrá las mismas secciones y columnas, casillas, como las que llama la ley, que las de los libros corrientes, bajo el mismo número que tenía la finca en los libros corrientes de propiedad, seguido de la palabra propiedad horizontal, y en la columna de inscripciones se transcribirá íntegramente el asiento en que consta el dominio de los que han creado el régimen, y en los libros corrientes también, y las notas de traslado en el régimen de la propiedad horizontal. La prehorizontalidad es la etapa o sustitución previa a la constitución del régimen. En algunos países se han dictado leyes que tienden a solucionar este problema, pues se han denunciado en muchas obras los abusos, daños y fraudes que se cometen en las transcripciones o tráfico de pisos locales, departamentos proyectados o en construcción. La posesión y la prescripción registral. Hablaremos del registro y la posesión. En el registro se inscriben derechos, principalmente el dominio y demás derechos reales, que por lo que siendo un hecho la posesión debe registrarse. Pero los artículos 1729 al 1730 de nuestro Código Civil, que con algunas modificaciones fueron tomados del Código chileno, introducen en nuestro código la posesión inscrita. En el artículo 1729 de nuestro Código Civil, la posesión de los bienes inmuebles se adquiere por la inscripción del título, con tal que haya durado 1 año tanto la inscripción como la tenencia de la cosa. El artículo 1730 establece: contra la posesión inscrita no se admitirá otra prueba más que otra posesión igualmente inscrita. Y mientras subsista la inscripción, el que se apodera de la cosa a que se refiere el título registrado no adquiere posesión de ella ni pone fin a la posesión existente. Hablaremos de la prescripción conforme al registro. La prescripción es admitida por nuestras leyes y se realizan frente a los que no han inscrito. Si se tiene justo título inscrito y concurren los demás requisitos del artículo 888 de nuestro Código Civil, se puede adquirir por la prescripción ordinaria de 10 años. El artículo 888 establece que la posesión necesaria para prescribir debe ser fundada en justo título, de buena fe,
pacíficamente, continuamente y públicamente. Hablaremos de la prescripción contra título inscrito. El artículo 1730 de nuestro Código Civil permite adquirir la posesión de un inmueble inscrito, con tal que se inscriba dicha posesión. Si se admite la posesión contra un título inscrito, implícitamente se está reconociendo la posibilidad de que opere la prescripción adquisitiva contra el título inscrito. Hablaremos ahora de la prescripción ordinaria. La prescripción ordinaria contra título inscrito se realiza a los 10 años. Requiere la inscripción del justo título del prescribiente y en la concurrencia de los demás requisitos del artículo 888 de nuestro Código Civil. Los 10 años se cuentan a partir de la inscripción del título. La Corte Suprema ha dicho que el que invoque la prescripción ordinaria debe de llenar los requisitos del artículo 888, además del justo título, y además es necesario también para que la posesión de inmuebles tenga valor legal contra terceros que el título respectivo se haya inscrito en el registro público. El doctor Felipe Serrano sostiene que transcurrido el lapso en que prescribe la acción de nulidad contra la no inscripción, cabe la adquisición de dominio por prescripción adquisitiva ordinaria de 10 años. Prescripción extraordinaria. La prescripción extraordinaria cabe contra título inscrito, pero no requiere título y en caso de que exista no es necesario que esté inscrita. Esto se desprende del artículo 897, inciso 3 de nuestro Código Civil. Extraordinariamente puede adquirirse el dominio de las cosas comerciales que no han sido adquiridas por la prescripción común en virtud del lapso de 30 años, aunque no se tenga título. La Corte Suprema, en sentencia de las 11 de la mañana del 8 de junio de 1937, en su página 9723, se pronunció a favor del criterio que cabe la prescripción extraordinaria contra título inscrito, aunque el título del prescribiente no se inscriba. La prescripción extraordinaria tiene lugar aún contra título inscrito, sin necesidad de la inscripción de la posesión del prescribiente y sin que sea obstáculo el artículo 1730. La Corte, en sentencia del 23 de febrero de 1962, Boletín Judicial, página 75, dijo que la prescripción adquisitiva extraordinaria únicamente exige que opere la posesión de 30 años ejercida de una manera pública, continua, de buena fe, y que el prescribiente no necesita del justo título, porque este es solo indispensable para la ordinaria. Según sentencia del 22 de junio de 1964, Boletín Judicial, página 282, podemos decir que la antonimia que se da entre los artículos 1730 y 897, inciso 1 de nuestro Código Civil, pues mientras el primero establece que contra la posesión inscrita no se admite otra prueba más que de una posesión legalmente inscrita, el segundo, sin ninguna distinción entre posesión inscrita o no inscrita, establece la prescripción extraordinaria y que esa antonimia se resuelve en el sentido de que contra la posesión inscrita corre la prescripción extraordinaria. Muchas gracias, jóvenes. Eso ha sido todo en cuanto al tema la finca y sus modificaciones. Muy buenos días.